¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo el doctor Martín Pérez Martínez, doctor en Derecho, del Centro de Estudios Jurídicos. Pues muy bien amigos, el día de hoy vamos a dejar a un lado lo que es nuestro anecdotario y vamos a hablar sobre algún tema pues de interés general. Este tema ya lo han tocado infinidad de autores, infinidad de maestros, pero pues no está por demás hacer siempre una charla, un comentario, una plática entre amigos de este tema para que de alguna manera se nos quede a nosotros un poquito más claro, más comprendido. Pues vamos a hablar sobre lo que es el alegato de apertura en un juicio oral. La diferencia que existe entre los alegatos de apertura de un juicio oral y los alegatos de presentación de pretensiones radica en el objetivo procesal, pero ambos coinciden con la finalidad de exponer un ejercicio estratégico que no puede abandonarse a la improvisación. Jamás debemos de llegar sin haber elaborado ya nuestro alegato de apertura en juicio oral. Cada audiencia debe de ser preparada minuciosamente para poder verter información relevante de parte de nosotros, para quienes solicitan o se oponen a una decisión que debe de tomar un juez. Es decir, los argumentos de apertura de cualquier audiencia operan sobre la base de reunir a los actores involucrados y permitir que en presencia de ellos se genere un intercambio verbal de información relevante para la decisión que se discute, sin importar si dicha decisión es o no pretensión de sentencia. Por ejemplo, en una audiencia de vinculación a proceso se realizan argumentos de apertura, que es lo que estamos viendo, que implica esto es exponer las pretensiones con la finalidad de someter a una persona a una investigación formalizada. Ahora, centrémonos únicamente en los alegatos de apertura en la audiencia de juicio oral. Está claro que sirve para exponer la teoría del caso ante el tribunal, ya que es el primer acercamiento de los jueces que ellos tendrán para conocer del asunto, por lo cual debe de ser atinado, concreto y no predispositivo. Una regla que yo les puedo dar es que el alegato de apertura nunca se debe de argumentar, ello en razón de que la prueba no se ha desahogado, por lo cual no hay un sustento para hablar de lo que dirán terceras personas. En la exposición de los alegatos de apertura, primero lo hará el Ministerio Público, porque precisamente de su acusación es donde dará origen al juicio. Posteriormente, si ya se constituyó como coadyuvante y lo desea, puede realizarlo la víctima o bien el ofendido, ya sea por sí o por medio de su asesor jurídico. Y al final lo haremos nosotros como defensa para que nuestra intervención sea como a continuación se los voy a comentar. Yo en lo particular, al igual que algunos compañeros de aquí del Centro de Estudios, lo ponemos presentar primero el tema, donde nuestro tema significa el enunciado que debe de englobar el hecho, la pretensión que nosotros vamos a exponer. Por ejemplo, en el caso de un homicidio. Sí, fue un homicidio, pero en defensa legítima. Cuando nuestro enunciado menciona homicidio, sí, se puntualiza a que los jueces de que se tratará el asunto es una privación de vida y que sí sucedió, pero la segunda parte de nuestro argumento dice, pero fue en defensa legítima. Además le dice a los jueces
la pretensión que se tiene en el juicio oral en este caso es una causa justificada, es decir, el tema es una expresión personal, puede ser tan dramático como lo queramos, pero lo que nunca debe de faltar en la estructura es un enunciado bimembre, con dos ideas, una con el asunto y dos con la pretensión. El asunto, un homicidio, dos, sí, pero en defensa propia. Con esto ya le estamos dando otro panorama a los jueces. Después pasaríamos a lo que es la narración de los hechos. Implica que se exponga lo fáctico de nuestra teoría del caso ante el tribunal oral, es decir, ¿qué pasó? Esta exposición puede ser temática o cronológica, siempre expresada en terceras personas, ya que nosotros, que somos quienes lo realizamos, no nos constan los hechos, pues en caso contrario romperíamos con la buena fe, la objetividad y la lealtad con la que se debe uno de dirigir. Los exhorto a que la explicación sea cronológica. Ello ayudará a guiar al tribunal respecto al acontecimiento de los hechos que ocurrieron. Es como se diría, se le cuenta lo abstracto de la película a los jueces. Posteriormente pasaríamos al planteamiento jurídico. Una vez que se expresó lo fáctico, que es lo que sucedió, se le dice al tribunal que esos hechos se encuadran en un fundamento jurídico penal, por lo cual se pretende su juzgamiento, es decir, es comunicarle al tribunal que existieron unos hechos y una conducta que al encuadrarse logra la tipicidad, y al ser típica una conducta y antijurídica a la vez, se somete a la consideración del tribunal para garantizar bienes jurídicos de tutela del derecho penal. La fundamentación jurídica es indispensable, ya que nuestro derecho penal descansa en el principio de legalidad, como máxima expresión del derecho punitivo. Los fundamentos jurídicos se expresan primeramente en el tipo penal básico, de manera posterior en agravantes, atenuantes o excluyentes, y finalmente en la necesidad del juicio de reproche por parte del órgano jurisdiccional. Posteriormente podremos pasar a las promesas o compromisos para el juicio. Una vez que se ha expuesto qué pasó y en dónde encuadra, se requiere mencionar al tribunal que ello será probado en la audiencia de juicio oral y que esa parte estará a cargo de los testigos que vendrán y dirán o contarán lo que saben o lo que conocen. Es preciso mencionar que en este momento la función del Ministerio Público o de la Defensa es poca, ya que a nosotros, como el Ministerio Público, no podemos asegurar de qué hablará un testigo, por lo cual se debe de quedar en promesas de convicción, nunca de categorización de la misma. El riesgo de hablar por los testigos o prometer cosas que ellos dirán denotan una debilidad que puede ser aprovechada por la contraparte del alegato de clausura, donde podrá argumentar la falta de probabilidad, de método y de buena fe, buscando con ello la duda razonable del juzgador. Las promesas o compromisos son menciones de acreditación realizada en terceras personas, no argumentativas. Si no se hace el caso de esto, se denotarán debilidades y falta de experiencia en el manejo de la teoría del caso y de la exposición. Por último, pasaremos a la petición. Es la parte final en la cual vamos a concluir con el alegato de apertura, y esta debe de ir correlacionada entre lo fático, que es la exposición de los hechos, lo jurídico,
que es el fundamento y la prueba. Aquí vamos a solicitar la pretensión, es decir, en un ejemplo de la defensa legítima, como lo mencionamos al inicio, que se le valoren los hechos que fueron reales, actuales e inminentes, racionales y proporcionales, y los medios empleados por el sujeto para que en el fallo no sea favorable. Por lo que hace al Ministerio Público, podrá sugerir punibilidad en el tribunal oral. Y pues bien, compañeros, espero que esto les sea de utilidad y se despide de ustedes su amigo el doctor Martín Pérez Martínez, doctor en Derecho, Centro de Estudios Jurídicos. Nos encontramos a sus órdenes. Que tengan excelente tarde.